Hola, muy buenas noches a todos. Una noche más en directo, una noche de jueves más juntos. Nicaragua estará presente hoy en nuestro programa. El vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, estará en directo esta noche con nosotros en este programa. El inolvidable Julio Cortázar pronunció en estas mismas pantallas de televisión, en esta misma pantalla de televisión, estas palabras que vamos a escuchar a continuación en un programa que compartió con Ernesto Cardenal, el ministro de Cultura nicaragüense. Cortázar, que moría a los 2 meses de aquella presencia en televisión, quiso cerrar su intervención en aquel programa con estas palabras aquella noche. Mis palabras creo que serán justas y sobre todo serán necesarias. Una vez más hago alusión a la solidaridad con Nicaragua, porque hay muchas formas de solidaridad, incluso desde la llamada caridad hasta la solidaridad en un sentido mucho más amplio. Yo creo que para los pueblos latinos, y muy especialmente para el caso de España, puesto que estoy en este momento dirigiéndome a un público español, la solidaridad con Nicaragua es una responsabilidad muy profunda, porque va más allá de Nicaragua misma. Al defender a Nicaragua, la causa de Nicaragua, que es justa, estamos defendiendo muchas cosas, estamos defendiendo un idioma, estamos defendiendo un origen común, estamos defendiendo una cultura. Al defender a Nicaragua, defendemos a América Latina y defendemos a España. Por estas razones que tan claramente expuso esa noche Julio Cortázar en televisión y algunas otras más, nosotros vamos a hablar esta noche de Nicaragua y lo vamos a hacer en memoria de aquel hombre honesto. Vamos a dedicar nuestro programa a Julio Cortázar. Pero antes de todo eso, vamos con nuestro primer invitado. Toda una vida de cómico. Es un hombre que verdaderamente se le respeta, haga lo que haga. Se podría decir de él, se puede decir con toda seguridad, que es la persona más relevante dentro del espectáculo en España. El escritor y periodista Manuel Hidalgo, que escribió un libro sobre él, decía, hablando de su vida y de su trabajo, que probablemente la mejor manera de resumirlo, la mejor manera de sintetizar esa vida y ese trabajo, eran 3 palabras: es el mejor. Buenas noches, Fernando Fernán Gómez. Buenas noches. ¿Alguna de las imágenes que hemos visto te ha sorprendido especialmente? Sí, la que más me ha sorprendido es una de una película que ni siquiera recuerdo ahora cuál es, en la que aparecía María Dolores Pradera, la que era mi mujer entonces,
porque trabajó muy pocas veces conmigo y quizá por eso me ha llamado la atención verla en la misma imagen. Estaba guapísima María Dolores en esa imagen. Sí, así me ha parecido a mí. Creo que esa película, me parece recordar ahora que se llama Tiempos Felices. Es una película que hizo un director ya desaparecido que se llamaba Enrique Gómez. Y ahora me acuerdo, creo que era de esa película. No sí. me extraña que te cueste saber los títulos de las películas, son tantas que verdaderamente parece imposible, Bueno, ¿no? son muchas, pero pues porque son muchos años también. Ya, bueno. Escúchame una cosa, Fernando. ¿En algún momento de tu vida, en esa vida tan larga en el mundo del espectáculo, has sentido tu miedo a no poder seguir trabajando en esto, a no poder, digamos, hacer lo que sabes hacer? Sí. Lo que has hecho durante 50 años. ¿Has tenido miedo de perderlo? No. No es que he tenido, es que lo tengo eso constantemente, o sea, todos los años. Todos los años, desde que... Cuando empecé, yo veía como una seguridad en mi futuro. Estaba convencido de que toda la vida podría seguir viviendo de esto. Pero luego más adelante, pasados ya 8 o 10 años, todos los años he tenido la duda, digamos, la conciencia de que quizá el año siguiente no tuviera más ofertas. Entonces uno piensa que esto puede ser un espacio de tiempo pequeño, pero lo mismo puede ser de 6 meses que de un año entero, que de 4 o 5 años. Precisamente cuando yo creo que estaba en lo que se puede llamar la plenitud de mi edad, cuando tenía 40 años, durante 2 años seguidos no tuve ninguna oferta de trabajo como actor, ni para cine ni para teatro. Y entonces en esos momentos, una persona como tú, ¿qué hace? Ante una emergencia semejante, ¿qué trabajo haces? ¿Cuál sería el que podrías hacer? Pues yo, desde que empecé a tener, digamos, esta preocupación, este miedo a que esto pudiera ocurrir y a que en nuestro oficio esto puede suceder en cualquier momento, lo que procuré es hacer todas las cosas que hay alrededor del oficio mío de actor. Es una de las razones de que yo, aparte de que tuviera ya también esta vocación, de que yo intentara escribir y que intentara dirigir, lo mismo en teatro que lo mismo en cine, porque tenía un miedo que creo muy justificado a que dedicándome exclusivamente al trabajo de actor o no encontrara ese trabajo o lo encontrara de una manera muy inferior a la que a mí me apetecía. Y creo que tuve razón en esto, porque estos 2 años o este año y medio en los que no tuve ninguna oferta de trabajo como actor, por lo que pude mantenerme, es porque tuve varias ofertas de trabajo de director de cine. Claro. ¿Qué es lo que no harías aunque te estuvieras muriendo de hambre? Nada. Si yo me estuviera muriendo de hambre, haría lo que fuera. No hay nada, vamos, ni por el lado de la resistencia física o del honor, ni por nada de eso, no, nada. Si yo me estuviera muriendo de hambre, lo que me propusieran para no morirme, pues lo haría. ¿Fuera lo que fuera? Sí, fuera lo que fuera, desde luego. ¿Fuera lo que fuera? Claro, fuera lo que fuera, entre morirme y estar vivo, pues yo siempre elegiría estar vivo. Sí. Durante tu juventud eso lo has escrito, creo, en una... No sé si es la autobiografía que se publicó en Triunfo, que fue, recuerdo, muy bonita, o en otro momento, pero que decías que tenías la necesidad de triunfar, que estabas obsesionado por esa necesidad de triunfar durante tu juventud. Sí. El triunfo ya ha llegado, eso está claro. ¿Ahora crees que es tan necesario como lo creías entonces? No. Esto era una necesidad que sentíamos muchas personas en la época de la posguerra, en España. No es que fuera el triunfo, es que era absolutamente necesario ser alguien o la miseria. No había otra solución. Entonces, para los herederos, para los que venían de la zona nacional, para todos esos, la cosa estaba clara. Los demás no teníamos más remedio que ser alguien, de una manera o de otra, no sé, ser actor, ser torero, que le tocase a uno la lotería. No era ya el triunfo, sino eso, ser alguien. Porque en aquella época era necesario para andar por la calle ser alguien, tener un carné. Ese carné podía ser el de Falange o el del éxito en los toros, en el fútbol, en el teatro o en lo que fuera, una carrera universitaria. Pero si no, uno tenía la sensación de que no siendo una persona destacada, lo que le tocaba era la miseria. Oye, ¿y a ti quién te enseñó ese oficio de actor? ¿Quién te enseñó a ser actor? ¿Quién te enseñó a vivir en el mundo del espectáculo? Porque alguien te lo enseñó. ¿Dónde lo aprendiste? Yo soy de familia de actores, o sea, llevo ya en la sangre figlio d'arte, como dicen los italianos, desde 2 generaciones antes. Pero aparte de eso, cuando yo tenía
16 años en Madrid, en el Madrid de la Guerra Civil, o sea, en el Madrid cercado, en el Madrid rojo. Pues mi madre, que era actriz, al ver que yo no tenía más remedio que dedicarme al teatro, porque había que trabajar en algo en aquella época, ya me dijo que si quería trabajar en esto, a pesar de mi sangre y de mis condiciones y de lo que fuera, que lo bueno era aprender. Y entonces había una especie de conservatorio, de escuela de actores, que llevaba la CNT en aquel momento en Madrid, y mi madre me aconsejó que yo debía entrar en esa escuela de actores. Allí había una profesora de declamación que se llama Carmen Seco, que todavía en el mundo del espectáculo hay bastantes que son alumnos de ella, y esta fue mi primera maestra de esto, digamos. Y luego, inmediatamente terminada la guerra, tuve la suerte de entrar en una compañía en la que el director era un viejo actor, viejo entonces, que se llamaba Manuel González, pero que, más que director de escena, era sobre todo profesor, maestro de actores. Y yo tuve la suerte de estar también como 1 año o 2 con él. O sea, en realidad de enseñar mi oficio, aparte de lo que pudiera ser mi observación personal, son estas 2 personas, esta profesora, Carmen Seco, y este señor, Manuel González, ahora ya los 2 desaparecidos. Muchas veces has hecho todo tipo de comentarios sobre vuestro trabajo en el cine, pero hay una persona, el gran Pepe Isbert, que creo que podríamos decir que definió bastante bien, no sé tú si estarás de acuerdo, Sí. supongo que conoces perfectamente la frase, ¿no? Cuando decía que en el cine a los actores se les pagaba por esperar. Por esperar, sí. Precisamente yo esta frase la he repetido muchas veces, incluso hay algunas personas que creen que la frase es mía, y no, es de don José, de don Pepe Isbert, que claro, comparando el trabajo del cine con el trabajo del teatro, el hombre estaba educado en el mundo del teatro, como es natural, estaba formado profesionalmente en ese mundo. Entonces, en el mundo del cine, él veía que cada día su trabajo consistía en 1 minuto o 2, y las horas de espera, pues 6 u 8. Y él inventó eso, de que no había que enfadarse cuando los demás actores están inquietos. Dice, me han convocado a las 8 y son las 11 y todavía no he entrado. Y él les decía, no os preocupéis, que aquí nos pagan por esperar. A mí me pareció que tenía toda la razón el hombre, claro. Sigue siendo igual, no se desespera uno de tanto esperar. Yo no entiendo cómo podéis llegar a trabajar al final y hacer lo que sea. O sea, es que representar algo después de que te han hecho esperar, de que ya el maquillaje a lo mejor se te ha caído, te han puesto 40 veces los polvos, ya te han cuidado, el traje se ha arrugado y hay que actuar. Sí. Yo creo que esto hay que acomodarse, y que la acomodación es fácil. Cuando yo empecé a trabajar en el cine, era la época en que yo tenía, mi juventud, debía tener 21 años, una cosa así. Era la época de mi vida en que yo más afición tenía a la lectura. Entonces aprovechabas. Leía muchísimo más que ahora. Entonces, cuando me convocaron el 5º o 6º día de rodaje, ya me di cuenta de que toda esa enorme cantidad de tiempo que sobraba, yo podía aprovecharla en esto. Y entonces, cuando más he leído yo, ha sido en las pausas de rodaje de aquellos primeros años de mi trabajo cinematográfico. Igual que, por ejemplo, Alberto Closas durante muchos años lo que hacía era punto, o ¿cómo se llama esto? Ah, es verdad. Claro, pues sí. Pues Es verdad que igual. hacía punto. Entonces, lo que va peor para nuestro trabajo es el estar inquieto, el estar pendiente, ya me llamarán, como han tardado tanto, ¿por qué no me llaman? No, hay que acomodarse, uno lee el periódico, otro lee otra cosa, hay otros que juegan al ajedrez, otros que hacen, no sé, que charlan en el bar, y eso es lo mejor, hacerse a la idea de que uno pasa allí esas 8 horas y que de vez en cuando tiene que intervenir en el trabajo. Ahora estás rodando una película, una nueva película de tu novela El viaje a ninguna parte, ¿no? Sí. Un viaje además de cómicos pobres, un tema que a ti te ha gustado siempre mucho, esos cómicos que iban de pueblo en pueblo, una vida que además tú la has hecho en alguna ocasión de tu vida, supongo que No. a lo largo de tus años no te has encontrado nunca ni siquiera cerca de algo parecido No, a nunca, eso. nunca. Pero quieres hacerles un homenaje en Esta cualquier historia caso, ¿no? no es que pretenda ser un homenaje, porque es una historia, yo considero que es una historia fría, que no se trata de elogiarles a estos hombres de ninguna manera, pero es una historia totalmente imaginaria. Yo tengo unas sensaciones de haber tropezado precisamente cuando trabajaba en cine, de haber coincidido en 2 o 3 ocasiones en unos pueblos con unos cómicos que trabajaban de esta manera, que daban funciones solo en los cafés, unos sin decorados, otros con un simple telón de fondo que pegaban en una de las paredes del café, y habré tenido con ellos unas conversaciones pues nunca mayores de media hora. Por lo tanto, todo lo que reflejo yo en la novela de la que ahora hacemos la película, y que su origen es una serie de televisión, de radio, que se hizo
en Radio Nacional, es totalmente imaginario. O sea, yo considerando cómo es la vida de los otros actores que conozco, me he imaginado cómo debía ser la vida de estos actores que trabajan en cafés, en salas, en almacenes, en cuadras. Pero desde luego es imaginario. Oye, ¿y por qué has dicho en alguna ocasión que a los cómicos, a ti siempre te gusta que te llamen cómico, que a los cómicos os habían arrebatado parte de vuestro patrimonio con las actuales costumbres más generalizadas de la población? Sí, sí, sí. ¿Por qué has dicho eso? No, ¿A qué te referías? Esto se refiere a parte de nuestro patrimonio moral, porque los cómicos siempre han llevado en lo moral una vida muchísimo más avanzada que el resto de la sociedad. Y claro, esto era parte del patrimonio de los cómicos. Los cómicos vivían en amor libre, la homosexualidad no tenía ninguna importancia en una compañía de teatro. Y claro... No tenía ninguna importancia. No, todos los que se dedicaban a la profesión de actores ya sabían que en una compañía de 14 o 16, pues 2 o 3 serían homosexuales, 5 o 7 serían adúlteros, los otros no habían formalizado nunca su relación, se vivía en un régimen de amor libre y de moral, no digamos progresista, puesto que esto es desde Grecia hasta últimamente, sino de moral auténtica, en que los fundamentos, vamos, los principios morales eran otros, no eran simplemente estos de la sexualidad a nivel de piel. Entonces, durante muchísimos años, esto ha sido patrimonio de los cómicos. Al decir yo que la sociedad actual nos ha arrebatado parte de este patrimonio, es al contemplar que desde los avances de Fleming al suprimir en gran parte las enfermedades venéreas y el invento posterior de la píldora, el resto de la sociedad sí se ha acomodado a esta moral nuestra, porque ahora el vivir así tiene menos riesgos de los que tenía antes. Entonces, esto es lo que digo yo, que, vamos, lo digo un poco irónicamente, que nos han arrebatado parte de nuestro patrimonio, puesto que ahora ya el resto de la sociedad vive como vivíamos nosotros, salvo las excepciones de costumbre. Eso sí. ¿Cuáles son las excepciones de costumbre? Pues no sé, pues unos señores que no vivirán así, unos señores que sí seguirán viviendo con arreglo a los cánones de esta moral arcaica, que lógicamente existirán y que son muy respetables si a ellos les gusta vivir así. Oye, hacía 7 años que Fernando Fernán Gómez no dirigía una película. Entonces, en este momento está en cartel una película tuya, Mambrú se fue a la guerra, que por cierto con una buena acogida de crítica y público. ¿A ti eso te importa? ¿Lo de la buena acogida de la crítica y del público? ¿O ya te da igual? No, ¿cómo me va a dar igual? Si es que si vivimos de esto, Mercedes, no. La buena acogida por parte del público y por parte de la crítica influye muchísimo a los posibles clientes que nosotros tenemos, o sea, a los productores, a los empresarios, a los exhibidores, no me da igual. Lo único que ocurre, y quizá a ti te haya llegado el eco de esto, es que yo las críticas no las leo. Pero yo no leo las críticas porque a mí cualquier censura me hiere profundamente. Sí, me descoloca. Me hace pensar que si aquella censura es cierta y que si se insiste en eso, a lo mejor el próximo año sea este año del que yo hablaba antes, en el que ya... Que te quedas sin trabajo. En el que me quede sin trabajo. Pero tanta obsesión tienes con eso, Fernando. Tremenda, sí. Pero si eres el más grande en este mundo del espectáculo, ¿cómo te vas a quedar sin trabajo? El más grande en este mundo, no puedo decir nadie es el más grande, no, hay señores que sí son el más grande, pero yo no. Yo vivo, vamos, si yo fuera el más grande, yo a la edad que tengo ya no necesitaría trabajar. ¿Qué edad tienes? 64. ¿A los 64? Ya a no los 64, si yo fuera el más ¿Y tú grande, muerto de solo aburrimiento? con mis ingresos de los 3 últimos años, ya no podría tener esta preocupación. ¿Pero tú estarías dispuesto a no trabajar o te morirías del asco? No, que me voy a morir de asco. Yo sé descansar mejor que nadie. No comprendes que es que a mí hay unas cosas, bueno, la música me gusta menos, pero quisiera tener mucho tiempo libre para poder perfeccionar mi educación musical, solo, tumbado en un sofá y oyendo discos. Luego, la lectura me gusta muchísimo más que mi trabajo. O sea, yo ahora si pudiera no trabajar, solo con oír música, con la lectura, con charlar a veces con algunos amigos y con el tiempo maravilloso de estar tumbado boca arriba recordando, pues ya tendría mi cupo de las 24 horas cubierto. Me dicen que tenemos que ir a la publicidad, no te importa, ¿verdad? Me encanta la publicidad a mí de la televisión, es una de las cosas que mejor salen.
Bueno, pues venga, con esta... ¿Cómo has dicho? Que es una de las cosas que mejor salen. Sí, que mejor salen. Yo cuando sale mal la televisión, en casa digo, espera que venga la publicidad, a ver si sale bien. Y la televisión sale bien. Pues ya sabes, vamos a la publicidad e inmediatamente estamos de nuevo con Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez. Fernando, haz el favor de contarme todo eso que me estabas contando aquí, que ustedes no nos escuchaban. ¿Qué? Esta historia de las entrevistas, de que tú estabas deseando irte de aquí porque no estabas nada cómodo. Lo que ni quieres nada. es que, claro, sí. Cuéntame toda la Lo que verdad. quieres es que yo te diga que no me gustan las entrevistas, Sí, que sí, no sí. me gusta este Sí, sí. género que haces tú. Bueno, No, ya. es que me interesa mucho eso que decías de que estás, como que hay un tercero que está pero que no está y toda esa historia. Sí, claro que es como hablar entre dos personas, pero en realidad para que escuche uno, pero que ese otro no está, no participa en la conversación. Y a mí esto me produce una sensación de violencia, porque una entrevista, lo mismo de prensa que de estas de televisión o de radio, es lo que menos se parece a la conversación, lo que menos se parece al diálogo. Hay una persona que pregunta, otra persona que contesta, pero nunca hay dos que dialogan. Se parece mucho más a los exámenes, que es una cosa odiosa, que me recuerdo, claro, y al interrogatorio policiaco, que yo he procurado eludirlo siempre. Pero no, por muchos esfuerzos que tú hagas por esto de conseguir una naturalidad y un tal, no se parece nunca a una conversación normal. Siempre es una persona que pregunta, otra que contesta y otro supuesto que está escuchando, que sería como el juez. Y a mí eso, que he sido una persona siempre muy de tertulia y muy de café, pues me resulta incomodísimo porque lo encuentro siempre antinatural. Yo no me voy, me echo a llorar. No, me no te mato. llorar, tú sigues en lo tuyo porque la verdad es que este género tiene muchos clientes, eso sí es verdad. Ay, Fernando, me has dejado... No, yo te entiendo Tú me has dicho que perfectamente. no cuente, pues. Yo te entiendo muy bien. Yo de todas maneras, la verdad es que no siento eso porque yo sí siento que estoy hablando contigo, pero claro, evidentemente... Bueno, Sí, tú sientes que estás hablando conmigo, Sí. pero yo no podría empezar ahora a preguntarte a ti. Pues, porque ¿por qué dirías, no? ¿Por a qué eso no? no? Porque dirías, a eso no hemos venido. Claro, claro. pues pregúntame. No, si no es que quiera preguntarte, porque aborrezco el género este desde el punto de vista del entrevistador también. Me parece que debe ser como dificilísimo para vosotros. Ay, por Dios. Bueno, sigamos. Sigamos. Estábamos hablando de Mambrú se fue a la guerra. Y entonces, por cierto, ¿tú crees que podríamos encontrar algún topo en España ahora? No lo sé, hija, esto yo no lo sé. O Sé ya que- no son No, épocas. yo calculo que ahora no, ya 10 años o 12 después de la muerte de aquel hombre, no creo que haya, ya no creo que siga habiendo. Puede que haya topos, que haya gente encerrada, pero no por ese motivo. Oye, y a aquel hombre te estás refiriendo a Franco, supongo, ¿no? Sí, claro. Es obvio. Entonces, bueno, ¿qué historia habéis creado, Pedro Beltrán y tú, que además ya habéis trabajado en esa magnífica película, dicen muchos que tu mejor película, ¿no? El extraño viaje. ¿Cuál es la historia que nos En contáis realidad, en Mambrú se fue a la guerra? No es una historia que haya creado yo, es una historia que ha creado exclusivamente Pedro Beltrán. Yo me he incorporado a esto después, cuando ya el guión estaba totalmente escrito por parte de Pedro Beltrán. Es la historia, no es la historia de un topo, o sea, no es la historia de un hombre, no se cuenta lo que le ha ocurrido a él en todo el tiempo que ha estado encerrado. Lo que se cuenta es lo que le ha ocurrido a él desde el momento en que, al implantarse en España, al volver a España la democracia, en el pequeño pueblo en que él vive, el hombre salió. O sea, lo que se cuenta son como simplemente 15 o 20 días de la vida del hombre que después del encierro salió y del mundo con el que se enfrenta él después de salir de su encierro. Esto es lo que se cuenta en realidad en la película. Este es un momento de Mambrú se fue a la guerra. Baje usted, hombre, baje usted ahora Cuidado, mismo de ahí, baje cuidado. usted. Estate quieto, Hilario, que me tira. Déjame, hombre, que ya bajo. Que me la está usted abollando. No, ahí no, ahí no. ¡Ay! 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 ¡Mi tobillo! ¡Mi tobillo! ¡Me ha partido el tobillo! ¡Oh! Grite más bajito, que le van a oír. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha hecho este bestia? ¡Ay, Florentina! ¡Me ha partido el tobillo! Yo no he sido, ¿eh? ¿Que no? Pero si ha sido usted el que se ha caído de la ambulancia. ¡Vamos para adentro! Sí, ¡Para adentro! a la cama. No, vamos para la cueva. ¡No! ¡Vamos para la casa! Claro, Hilario. Es que si se le hincha luego no va a poder bajar, hacerme caso.
miles de historias alrededor de una persona que sale de muchos años de oscuridad, ¿no? Bueno, y esa otra forma de vida, digamos, antes decías que si no pudieras trabajar en cine, bueno, pues escribes mucho. Por ejemplo, ahora acabas de publicar y se está anunciando una novela, una historieta, ¿no? Un cuento para niños, Los ladrones, ¿no? Un cuento de Anaya. Es un cuento para niños, un cuento muy corto para niños, sí. ¿Y qué cuento? ¿Y qué les cuentas tú a los niños? A mí esto me parece, vamos, comparándome conmigo mismo, que es de las cosas que mejor me han salido. Es no sé si se notará leyendo el cuento, en realidad es una defensa de esta cosa tan mal vista que se llama, que no me acuerdo ahora cómo se llama esto de la gente que se empeña en que hay malos y buenos. Maniqueos. Maniqueos, esto sí. El cuento en realidad, aunque en el cuento no se note porque está escrito con un lenguaje infantil y para niños, es una defensa del maniqueísmo. Yo desde luego soy maniqueo. Sí. ¿No? Yo creo que está clarísimo que en el mundo hay malos y buenos y que lo único que ocurre es que es muy difícil diferenciarlos por la enorme habilidad que han tenido los malos a lo largo de muchísimos siglos para disfrazarse de buenos. Y este cuento, Los ladrones, pues trata de explicar a los niños, digamos, me atrevo a decirlo, de adoctrinarles en este sentido. Que sepan ellos siempre que sí es verdad, que en la vida hay malos y hay buenos, pero así, partidos a rajatabla. Sí. Y que ellos se tendrían que esforzar durante toda su vida en diferenciar a los unos de los otros para saber a quién tendrían que ayudar y a quién tendrían que perseguir. Oye, ¿ese libro lo has escrito así? No es un libro, es un bueno, ese cuentecito. Folletito. ¿Lo has escrito con estimulantes o sin estimulantes, Fernando? No, yo sin estimulantes me es muy duro escribir, ¿no? Yo ese cuento lo he escrito en pocos días, porque es, como te digo, un cuento muy breve, pero en esos breves días lo he escrito consumiendo café y consumiendo whisky, desde luego. Y entonces escribías en El País, me parece, un artículo en el que reivindicabas una justicia fiscal que, sí. no te tenían Bueno, pero muy en más cuenta. que reivindicar es que no entiendo bien, desde luego, el por qué estos estimulantes que algunos de nosotros necesitamos para realizar nuestro trabajo merecen un castigo. En vez de las cosas que necesitan otros para realizar sus trabajos, lo que tienen es un premio o una desgravación fiscal. Esto puede parecer una humorada, pero yo lo pienso completamente en serio. No entiendo por qué, si por medio del alcohol o por medio del café, y no hablo ya de mí, sino de señores como Poe y Baudelaire, se consiguen esas obras maravillosas de arte para la historia de la humanidad, no comprendo por qué el alcohol y el café y la marihuana y la cocaína tienen que ser perseguidos cuando se utilizan para esto. Sí, no sé si eso lo iba a entender el Ministerio de Hacienda. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el Ministerio de Hacienda quisiera que no desgravara nada, absolutamente. Pero puesto que hay otras cosas que desgravan, pues esto también debería desgravar. Claro. Oye, ¿y enamorado se trabaja mejor, Fernando? No. ¿Cómo que no? No me digas eso. No lo creo, no. No, vamos, yo creo que cuando uno está lo que se llamaba, digamos, enamorado, esto perturba demasiado, esto no facilita nunca el trabajo. Lo que sí se trabaja mejor, por lo menos en estos trabajos que requieren soledad, como es el de escribir, me parece a mí que es la compañía. O sea, el estar acompañado, pero con una compañía que sepa al mismo tiempo respetar la soledad, que es dificilísimo. La gente que te conoce muy bien dice que las mujeres, tus mujeres han sido definitivamente importantes en tu vida. Entonces, siempre hay una primera mujer, un primer recuerdo que uno tiene de cuando de pronto la mujer se convierte en un ser atractivo, diferente a los demás, diferente a los amigos del barrio, diferente... ¿Ese recuerdo lo tienes? Sí, tenía yo 5 años. Se llamaba Lucía. ¿Te lo estás inventando o es verdad? No, tenía yo 5 años, se llamaba Lucía, iba vestida de negro, podía ser por un luto, y era la hija de la portera de mi casa. Sí. ¿Y cómo la recuerdas? Pues como te acabo de decir, como Pero, de 5 ¿cómo años, la vestida de negro y sentada en la escalera, en un escalón de un medio sótano, de una cosa así, donde suelen estar las porterías. ¿Qué edad tendría esa niña? Yo calculo que 5 años, yo no me atrevo a pensar que tuviera 2. No, debía tener como 4 o 5, ya estaba desarrollada. Oye, también hablabas en algún otro momento. En las tertulias esas en las que os reunís,
te reunías, ¿hablabais mucho y habláis mucho de mujeres? No, en la tertulia que yo iba de una manera asidua, a la vieja tertulia del Café Gijón, donde iba Ruiz Iriarte y Camilo José Cela y García Nieto y esto, no era un tema muy acostumbrado el de las mujeres. El tema más usual era en realidad la literatura. Y la política, ¿no? No, la política muchísimo menos, porque la política en aquellos tiempos, si se comentaba, era como con sordina, con cierta precaución y entre grupos pequeñitos. No, en realidad de lo que más se hablaba comúnmente era de literatura, de cine y de teatro. Antes he citado un artículo del País Semanal donde escribes cada semana, y también recuerdo otro en el que hablabas precisamente referido a tertulias de que te molestaba mucho el corporativismo coloquial. Bueno, sí, ¿Qué es eso, un Fernando? tema de un artículo en que yo, esto lo explicaba en el artículo, que es esta especie de, no sé si de manía o de obsesión, no sé cómo llamarlo, de censurar a los demás que no entienden de la materia de uno. O sea, creer que todas las materias son privativas de un determinado grupo. O sea, como si yo, por ser actor de cine y actor de teatro, no le dejara al señor de enfrente, porque es médico, que opinara de teatro o de cine, porque le dijera, bueno, es que esta no es su materia. Y que yo creo que esto está hoy muy extendido. O sea, que se cree que en cuanto alguien dice, mire usted, es que yo he estudiado abogacía, el otro ya no tiene derecho para nada a opinar de la justicia. Y yo creo que sería mejor que hubiera en esto, por parte de los que sí han estudiado, una mayor generosidad, y por parte de los que no han estudiado, una mayor preocupación por enterarse de los otros temas. Claro, porque si no es aburridísimo, ¿no? Si solamente puede hablar el que sabe de las cosas. Claro, esto es lo que digo yo. Por un lado es aburridísimo y por otro lado resulta ofensivo para el otro. Yeah. Claro, yo citaba en aquel artículo algunos casos, pero en fin, se pueden citar muchos otros. Si tú dices, a mí me gustan mucho los geranios, y el otro dice, yo soy horticultor, y tú ya te callas con lo de los geranios y no dices nada. Y esto es muy usual actualmente. Yo creo que también es una especie de forma de pedantería. Bueno, ya para ir terminando, Fernando, estamos entrando en periodo electoral. ¿Tú te comprometerías hoy por algo políticamente? No, de ninguna manera. Yo soy no apolítico, soy antipolítico. ¿Ah, sí? No, yo sería partidario, comprometerme por algo sería, pues, no sé, por la revolución permanente o alguna cosa así. Como no hay voto ácrata, no daría mi voto, pero en fin, mi manifestación, si se me pide públicamente, sí sería a favor de la acracia, claro. De la acracia. Siempre al final te has quedado con los disidentes, ¿no? Que es una palabra además muy bonita. No que yo me haya quedado siempre con los disidentes. Es que observo que en cada partido la mayor cantidad de honestidad suele caer de la parte de los disidentes. Pero no es que yo esté con esos disidentes de esos. No, pero que te resultan más partidos. atractivos, quiero decir. No, es que me resultan más atractivos. Tampoco. Es que me da la impresión de que tienen más razón los que se van que los que se quedan, puesto que yo no soy partidario de esas tendencias políticas, que todas tratan de ver cómo se conseguiría el mayor apoyo posible para la institución actual, o sea, para el Estado y para el gobierno. ¿Tú el Estado? Y yo sería partidario de un sistema, se llame Estado, no se llame Estado, pero en el que los individuos fueran capaces de gobernarse y no necesitaran un ente mastodóntico por encima de ellos que les gobernara. Comprendo que esto es una utopía, Bueno, pero el cristianismo es una utopía muchísimo mayor que esta. desde luego que sí. Oye, y ya por último, porque yo sí me pasaría la noche hablando contigo, ¿eh? Por mucho que tú digas que esto es una especie de interrogatorio policíaco Yo o no me de pasaría la examen. noche hablando contigo. Bueno, sigamos. Ahora sí que me ha dejado lo que se dice planchada. Bueno, pero ya estamos acabando. No, pero ya verás, porque además me has dejado planchada. Pero, hombre. perdón, Me tengo que pero- recuperar. No, pero sigamos. Tengo que recuperar. Más de uno debe estar encantado. Fíjate, está diciendo, mira esta, ¿ves? El Fernán Gómez le ha Pues dejado es mentira, flash. que si no te he dejado ni plus ni nada. Hasta colorada me has puesto. Nada. Hasta colorada. No me están viendo Es que el estoy reflejo colorada. de lo rosa eso. No. Bueno, pues vamos a ver. La última, te prometo que es la última Vamos. pregunta. Escoge. Entre tímido y libertino, ¿con qué adjetivo te quieres ir de aquí? Libertino. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho más eso, la libertad, la cantidad de posibilidades que tiene ante sí un libertino, que todas las restricciones que he tenido yo, que me planteo yo durante toda mi vida por ser un tímido.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. Que te vaya muy, 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 muy bien esa película que estás haciendo y que se llene el cine a tope con la Muchas otra gracias. película, de verdad. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Vamos ahora con nuestros brujos animados semanales, que en esta ocasión tienen de protagonista a Manuel Fraga Iribarne en un episodio que se titula El techo. Peridis. Bien, y después de este Peridis, y ahora con la ayuda de las imágenes de los servicios, de algunas imágenes de los servicios informativos de televisión y especialmente de aquellas de un programa que se llama Documentos TV, que se emite los martes en la segunda cadena y que está ofreciendo ahora reportajes, magníficos reportajes sobre Centroamérica, vamos a tratar de situar el problema nicaragüense. En el año 1961, el presidente Kennedy lanzaba al mundo unas palabras proféticas sobre Centroamérica. Ante el temor de otra Cuba, el presidente Kennedy desafió a los dictadores latinoamericanos a que cambiaran. Aquellos que hagan imposible una revolución pacífica harán que sea inevitable una revolución violenta. En Nicaragua, Anastasio Somoza, el dictador Anastasio Somoza, continuador de la saga de los Somoza, que gobernaban en el país desde hacía muchos años, pareció que no había entendido o no hizo caso de las palabras del presidente Kennedy y siguió aplicando sobre Nicaragua su férrea y brutal dictadura. Somoza explotaba el país en su propio beneficio. A mediados de los 70, Somoza ya era el hombre más rico de Centroamérica. En un país de granjeros pobres, era dueño de una quinta parte de todas las tierras de cultivo. También era propietario de las 2 únicas plantas de procesamiento de carnes en Nicaragua con licencia para exportar, de 3 de los 6 molinos de azúcar del país y de numerosas plantas agrícolas. Junto con sus socios, poseía 168 fábricas, una cuarta parte de la industria nacional. Era propietario de las líneas aéreas nicaragüenses, de una emisora de radio y televisión y concesionario de la Mercedes-Benz. Controlaba muchas de las compañías de transportes y de marketing que exportaban lo que él producía y utilizaba sus propios bancos y el Tesoro Nacional para financiar sus operaciones. Un pequeño grupo de hombres y mujeres se comprometió a derrocar por la violencia el gobierno de Somoza. Se hicieron llamar los sandinistas, en recuerdo de Sandino, el líder rebelde de los años 20. Los sandinistas pusieron en marcha la revolución y triunfaron. Somoza abandonó el país y el 19 de julio del año 1979, va a hacer pronto 7 años, entraron en la capital entre la alegría de todo el pueblo. Los sandinistas entraron en Managua. El nuevo gobierno, la Junta de Reconstrucción Nacional, prometía unas elecciones democráticas, libertad de mercado, libertad de prensa y una política exterior no alineada. Luego analizaremos estas promesas de la Junta Revolucionaria a lo largo de nuestro programa. Por su parte, Somoza vivió durante un tiempo en un exilio dorado en Paraguay y más tarde fue asesinado. Precisamente sobre ese tema tuve la oportunidad de preguntar al ministro de Cultura nicaragüense, Ernesto Cardenal, preguntar sobre ese tema, sobre aquella muerte en un programa de televisión.
¿Qué pensó cuando asesinaron a Somoza? Todos en Nicaragua nos alegramos. Hubo una fiesta nacional. ¿Y no le parece eso contradictorio con la abolición de la pena de muerte? Nosotros no lo matamos. Es igual. Pero si uno se alegra de la muerte de alguien... Le digo con franqueza de que sí nos alegramos. Le mentiría si dijera lo contrario. Y fue fiesta nacional. Desde entonces hasta hoy han pasado, como les decía antes, ya casi 7 años. Nicaragua y el sandinismo están atravesando por un camino difícil, por un camino duro y difícil, un camino duro en el que la guerra continúa, en el que la amenaza de invasión norteamericana está ahí presente todos los días y en el que la situación económica es cada vez más precaria. Muchos sandinistas son marxistas, pero Nicaragua no es como Cuba, un estado comunista. La revolución nicaragüense aún no ha terminado. Los empresarios se enfrentan a un futuro incierto, pero casi la mitad de la economía nacional está todavía en manos de la empresa privada. Se celebraron elecciones en 1984. La mayoría de los partidos políticos de la oposición boicoteó el proceso electoral. A pesar de ello, muchos sandinistas declaran que fue un paso hacia la democracia. El periódico de la oposición es a menudo censurado y a veces cerrado, pero todavía sigue publicándose. La Iglesia es a veces perseguida, pero los obispos nicaragüenses todavía pueden protestar públicamente contra la política del gobierno. Cuando el Papa fue a Nicaragua, criticó al gobierno y reprendió a los sacerdotes nicaragüenses que ocupaban puestos oficiales. En venganza fue insultado por manifestantes prosandinistas. Algunos antiguos defensores de los sandinistas están decepcionados de la revolución. Edén Pastora, que en un tiempo fue héroe sandinista, se ha levantado en armas contra el gobierno. Igual ha hecho el miembro de la Junta, Alfonso Robelo. Muchos indios misquitos de Nicaragua Oriental se han unido también a los grupos antisandinistas en respuesta a los abusos del gobierno sobre los derechos humanos. Los sandinistas dicen que es la contrarrevolución, apoyada por la CIA, la que les obliga a reforzar el control sobre los disidentes y a recurrir a la ayuda militar rusa. 15.000 contras, declaran, han atacado estos últimos 3 años los pueblos de Nicaragua. Han quemado las cosechas, han lanzado bombas y han minado los puertos de Nicaragua. Nicaragua está otra vez en guerra. Los Estados Unidos están involucrados. El presidente Reagan está convencido de que él podrá resolver los problemas de Nicaragua con más éxito que los presidentes anteriores. Los sandinistas están convencidos de que podrán aguantar. Si la paz no llega y se mantiene la guerra y con ello la eventualidad de la intervención militar norteamericana, que sepa el mundo que el pueblo de Nicaragua, descalzo, andrajoso y con el estómago vacío, va a luchar hasta el final, hasta alcanzar la paz, derrotando a los invasores o inmolándonos si la agresividad imperialista así nos lo impusiese. Está con nosotros el vicepresidente electo de Nicaragua, Sergio Ramírez, es escritor y poeta. Él es la máxima representación civil, la máxima personalidad civil más importante del régimen nicaragüense en este momento. Buenas noches, Sergio Ramírez. Buenas noches. Estas palabras impresionantes de Daniel Ortega, de su presidente, tras estas palabras uno se pregunta si verdaderamente el pueblo en su país, su pueblo, está dispuesto a llegar hasta ese extremo, hasta el extremo de inmolarse. ¿No les da miedo que llegue un momento que digan, bueno, basta, no aguantamos más, e incluso se levanten contra ustedes? Bueno, este es un extremo que no lo imponemos nosotros, sino que el pueblo está consciente de que se trata de una agresión externa, de que estamos luchando contra un poder que a lo largo de la historia ha querido sojuzgar a Nicaragua, y es en base a esa conciencia que la lucha se lleva adelante. Sin embargo, nosotros, entre inmolarnos y vivir en paz, preferimos vivir en paz. Esto lo vemos solo como un extremo inevitable. Sí, lo que pasa es que la situación verdaderamente parece bastante tremenda en este momento. Incluso las noticias que nos llegan es de que el agua escasea, que los alimentos son a veces difíciles de encontrar, que hay largas colas. Puede haber un momento en que la gente vea que no le compensa todo ese esfuerzo, que no ven los logros de la revolución tal cual esperaban. ¿No tienen miedo a eso? Siempre que la población
cambiar al responsable y en lugar de creer que esta situación de penuria viene de una agresión externa, creyera que es porque los sandinistas somos incapaces de gobernar el país. En este momento yo creo que por muchísimo tiempo el pueblo va a seguir creyendo que se trata de una agresión externa, injusta, brutal, de parte del país más poderoso de la tierra contra un pueblo pobre y sufrido que lo que quiere es salir de la pobreza y del atraso. Señor Ramírez, la guerra ha parado muchísimos proyectos, supongo, ¿no? Ha paralizado prácticamente todos los proyectos o muchos proyectos. Bueno, en medio de la guerra nosotros no hemos abandonado nuestra línea de desarrollar el país, de desarrollar la agricultura, la minería, la pesca, los recursos forestales. Los proyectos se han atrasado, pero yo no diría que se han paralizado. Nosotros seguimos adelante en medio de las dificultades, seguimos con la transformación del país. En medio de las dificultades hemos entregado 2,5 millones de acres de tierra a más de 80.000 familias campesinas y esto representa la transformación profunda, más profunda que ha sufrido el país a lo largo de su historia. Dígame una cosa, ¿usted estaría dispuesto a coger un fusil por defender la revolución ahora? Sí, claro, estoy listo para eso. No soy un hombre de armas, soy un hombre de letras, pero en el momento en que un soldado extranjero pusiera su bota en mi país, yo, mis hijos, mi mujer, todos nos levantaríamos en contra de esa intervención como ciudadanos nicaragüenses, como patriotas nicaragüenses. Usted lo ha dicho, usted no es un hombre de armas, nunca le vemos uniformado en estos reportajes que hemos visto, hechos además en América. Continuamente se veían imágenes suyas y no está nunca usted de uniforme. ¿Por qué? Bueno, yo no me gané ese uniforme, yo no peleé con un arma en la mano para derrocar a Somoza, sino en el campo político, en el campo diplomático, en el campo de la lucha civil. Andar de uniforme sería andar disfrazado y no me gustan los disfraces. ¿Y no hay ninguno de los que va de uniforme que no vaya disfrazado? Todos se lo han ganado. Sí, claro, se lo han ganado de una manera muy dura. Además, el general Sandino solía decir una cosa que es muy importante. En Nicaragua lo que hay son ciudadanos armados, no militares. Señor Ramírez, ustedes perdieron mucho más que un escritor cuando murió Julio Cortázar. Sí, claro, este era un amigo, un hermano de Nicaragua, un hombre en el que encontramos el reflejo de toda la solidaridad latinoamericana y de sus verdaderos intelectuales. Y cuando perdimos a Julio Cortázar, pues perdimos un pedazo de nuestra vida. Usted escribió un libro que tengo yo aquí, Estás en Nicaragua, se llama, en el que explica algo de esa relación con Julio Cortázar. ¿Usted puede escribir en la situación en que se encuentra actualmente? No debería poder, pero cuando fui electo vicepresidente de Nicaragua y tenía 6 años de frente de un arduo trabajo de 14, 16 horas diarias, que es lo que nosotros trabajamos en Nicaragua, pues yo dije que entonces tendría que renunciar a ser escritor para siempre frente a esta perspectiva tan larga y ahora pues procuro escribir entre 5 o 7 de la mañana por lo menos 2 horas diarias. Es cosa de disciplina. Uno no puede dejar de escribir cuando le gusta tanto, ¿no? Bueno, yo soy escritor fundamentalmente, estoy, yo diría, prestado a la revolución. No le importa, vamos a hacer una pausa e inmediatamente volvemos. Ahora mismo volvemos. Estamos hablando con Sergio Ramírez, vicepresidente de Nicaragua, en directo desde televisión, desde jueves a jueves. Usted, señor Ramírez, tiene que estar viajando continuamente, ¿no? Viajes y más viajes, por ejemplo, que en este momento realiza España. ¿Qué ha venido a hacer a nuestro país? Yo he venido a explicar al gobierno español y a la opinión pública española la posición actual de Nicaragua con respecto al proceso de paz, las esperanzas que tenemos en la firma del acta de contadora a un corto plazo. Yo no diría ahora el 6 de junio porque esa fecha, ¿ya no se habla de esa fecha? Lo más seguro es que sea pospuesta. Hoy los países centroamericanos iban a entregar una propuesta conjunta contadora de alargar un poco más el plazo para terminar de negociar los asuntos que están pendientes, sobre todo lo que se refiere a la regulación de armamentos, que es la cosa más sensitiva. Y bueno, a hacer un trabajo diplomático que me va a llevar a otras capitales de Europa. Sí, en España ha sido recibido por el presidente y vicepresidente del gobierno. ¿Qué les ha pedido y qué le han contestado? Bueno, yo he explicado, no ha pedido nada. Yo creo que si se trata de nuestra parte de propuestas lógicas, de propuestas serias, pues tienen que tener comprensión, que es lo que nosotros necesitamos cuando hacemos esta clase de presentaciones. En lo que se refiere a las relaciones bilaterales entre España y Nicaragua, pues hemos discutido los términos de la cooperación que está actualmente en marcha y que para nosotros, por supuesto, es en estos momentos muy importante. ¿Ustedes echan de menos algo de los socialistas en la actualidad? ¿Algo que tuvieron y que ya no tienen? Sea sincero, por favor. Los socialistas españoles.
No, yo creo que la actitud del presidente Felipe González y del partido en el gobierno del PSOE ha sido siempre consecuente con su propia concepción y consecuente con lo que es la idea de la revolución en Nicaragua. ¿Pero no estuvieron más cerca de ustedes antes que ahora? Yo no diría, yo diría que esta cercanía pues hay que medirla de acuerdo con las épocas difíciles por las cuales la revolución atraviesa. Hay que confesar que en determinado momento pues es necesario que nosotros expliquemos ciertas actitudes políticas que debemos asumir antes de que sean entendidas. ¿Por ejemplo? Bueno, pasos diplomáticos que tenemos que dar, sobre todo en este proceso de contadora que es tan difícil. Y esto necesita, por supuesto, ser explicado a nuestros amigos. Dígame una cosa, señor Ramírez, esta es una aclaración que a España importa mucho. Se ha hablado bastante, y ustedes lo saben, de la presencia de etarras en Nicaragua. ¿En qué ha quedado todo eso? Bueno, no ha quedado en nada porque nunca ha habido nada. Nosotros siempre hemos negado esto oficial y privadamente. Esto es parte de un ardid propagandístico de quienes no nos quieren, ¿no? Se ha dicho que somos traficantes de drogas. Aquí mismo en España se quiso procesar a unos individuos que supuestamente tenían pruebas de nuestra participación en el tráfico de drogas. Bueno, solo de trata de blancas no se nos ha acusado. Se nos ha acusado de ser albergue terrorista, se nos ha acusado de ser narcotraficantes. Bueno. Tantas cosas, ¿no? ¿Ustedes sienten en algunos momentos que Europa les quiere enseñar con excesivo paternalismo cómo se camina hacia la democracia? Bueno, yo creo que es comprensible que en un continente que es tan viejo de tener formas democráticas, representativas, regímenes parlamentarios que han sido decantados a lo largo de los siglos, pues se encuentre con la sorpresa de una revolución que está buscando su propio camino democrático y entonces tenga además sus propias concepciones y en determinados momentos nosotros recibamos lo que podríamos decir consejos. Algunas veces estos consejos son bienvenidos, nosotros estamos abiertos a recibir enseñanzas y consejos, somos jóvenes y necesitamos aprender. Otras veces estos consejos se alinean del lado de lo que la administración Reagan quiere imponernos o enseñarnos, pero en la mayoría de las veces nosotros lo recibimos con plena libertad de conciencia. Estamos construyendo una democracia, este no es un proceso difícil, es un proceso difícil. Tendríamos que retroceder a Europa 2000 años atrás, cuando se comenzó a hablar de democracia representativa en Inglaterra, para que las situaciones pudieran ser comparadas. Lo que pasa es que a veces da la sensación de que a ustedes se les hace pasar más exámenes que a otros sobre libertad y democracia, ¿no? Bueno, es que la revolución sandinista es una gran vitrina, o estamos dentro de una gran vitrina. Ya. Nosotros no tenemos cortinas y estamos abiertos al escrutinio público y nos gusta estar en la vitrina. De todas maneras, me reconocerá que su ejército es el ejército más poderoso de la zona. ¿Eso parece cierto? Bueno, lo que pasa es que en Nicaragua, yo lo repito, lo que vemos somos ciudadanos armados. Bueno, pues hay más ciudadanos armados que... Sí, que en cualquier otro país de Centroamérica, claro, porque ningún otro país de Centroamérica necesita defenderse como lo necesitamos nosotros. Si un país de 2,5 millones de habitantes está amenazado por un país que tiene 200 millones de habitantes, pues lo menos que podemos hacer nosotros es ponernos en posición de defender cada pulgada de nuestro territorio. Y defender nuestro territorio porque realmente, después de nuestra tierra, no tenemos nada. En el año 1982, creo que los presupuestos, en fin, los gastos de armamento, perdón, en Nicaragua ocupaban el 4º lugar. Me parece que primero era la enseñanza, luego la salud, la construcción y después los gastos de armamento, defensa. ¿Qué lugar ocupan ahora? ¿Han pasado a ser los primordiales? Bueno, nosotros estamos gastando cerca de la mitad del presupuesto nacional en los gastos de la defensa. Esto habla muy claro de cuál es la situación que el país tiene que enfrentar para poder rechazar una agresión externa en la cual los Estados Unidos están gastando millones de dólares que nosotros no tenemos. Usted decía antes que el acta de paz de Contadora, que tenía la fecha inaplazable del día 6 de junio, esa fecha ya parece que se tenga que retrasar de nuevo. Bueno, es triste tener que empezar a pensar que de nuevo esa fecha no es la definitiva, ¿no?, en un acta que parece tan importante. ¿Ustedes desean realmente firmar ese acta? Sí, claro, no tenemos otra alternativa, porque hay dos alternativas en la situación de Centroamérica, la guerra y la paz. Nosotros no estamos del lado de la guerra, estamos empuñando los fusiles a la fuerza, forzados por una circunstancia que no es de nuestro gusto. Pero queremos una situación de paz. ¿Cómo garantizar esa situación de paz? A través de un convenio en el cual todo el mundo se comprometa. Hay deberes, hay obligaciones, nosotros vamos a cumplir con las nuestras. Si en el convenio
está establecido que los asesores militares que hay en Nicaragua tienen que salir, van a salir. Si en el convenio se establece que vamos a eliminar los helicópteros, los aviones de guerra, vamos a eliminarlos también. Para poder convivir en paz en Centroamérica necesitamos llegar a un acuerdo. No queremos continuar con esta situación de guerra. ¿Y usted cree que los Estados Unidos desean que firmen ustedes ese acta? Bueno, hay un documento secreto, filtrado del Pentágono, firmado por el señor Fred Ickel. Que es el documento que publicó el New York Times. Sí, que salió en el New York Times y que circuló en los pasillos del Congreso, estaba en los escritorios de todos los senadores y diputados de los Estados Unidos. Yo tengo una copia aquí conmigo, no la voy a leer. Donde en este documento se dice claramente de que lo peor que le puede pasar a la política norteamericana en Centroamérica es que Nicaragua y los demás países firmen el acta. Que si los demás países firman el acta, esto quiere decir que se van a entender con Nicaragua y que Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, al mediano plazo van a estar en términos pacíficos con Nicaragua, que esto sería intolerable para los Estados Unidos y que por lo tanto hay que preparar $2 billones y 100,000 soldados para invadir Nicaragua y terminar con el problema. Esta es la perspectiva. ¿Por qué resulta tan arduo y tan difícil todo? Yo creo que aquí el problema más importante es que los Estados Unidos no han entendido su papel frente a América Latina. Entonces están trabajando en su mente con ideas de comienzos de siglo, y cuando sacaron las cañoneras a los mares a imponer la ley y el orden al mundo. Estas ideas no han evolucionado en la mente de los gobernantes norteamericanos y según ellos estamos en 1898 cuando invadieron Cuba, o en 1912 cuando invadieron Nicaragua, con la misma clase de ideas que no toleran que un país pobre y pequeño como Nicaragua pueda proclamarse independiente. Ese es nuestro gran delito, que nosotros hemos dicho que queremos ser independientes y el gobierno norteamericano no acepta esa clase de independencia incondicional que nosotros queremos. Pero estamos hablando de un país, usted antes ha dicho 2,5 millones, yo pensaba que eran cerca de 3 millones de habitantes. 3,5 millones de habitantes. 3 millones y medio. Bueno, cuidado, estamos hablando de un país que habría en Madrid y las zonas de alrededor de Madrid, los pueblos que rodean Madrid. Unos cuantos barrios de Madrid. Unos cuantos barrios de Madrid, exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que se sienta amenazada la administración Reagan por ese país tan pequeño? O sea, ¿qué tienen ustedes que da tanto miedo? Bueno, yo creo que es un miedo político. Yo creo que el verdadero problema es que si un país pequeño como Nicaragua se proclama independiente, eso quiere decir que otros países de América Latina también se pueden proclamar independientes, aunque sean pobres y aunque sean pequeños. Yo creo que los Estados Unidos están luchando aquí contra un mal ejemplo y está dispuesto a asesinarnos a todos los nicaragüenses para que ese mal ejemplo no cunda. Por eso yo digo que el problema está en la mentalidad retrógrada de los gobernantes de los Estados Unidos, no en el pueblo norteamericano, porque el pueblo norteamericano no participa de estas ideas. 60%, 65% según las últimas encuestas están en contra de la agresión contra Nicaragua, están en contra de la ayuda a la contrarrevolución. De manera que con el pueblo norteamericano nosotros no tenemos ningún problema, ninguna diferencia. Es con este tipo de mentalidad del siglo pasado. ¿Y ustedes cómo vivieron el ataque a Libia? ¿Cómo recuerda? ¿Qué sintieron en ese momento? Bueno, con mucho temor de que si se nos vive amenazando con bombardeos, con operaciones quirúrgicas, con operaciones de castigo, pues en cualquier momento los aviones norteamericanos pueden volar dejando caer bombas sobre Nicaragua y nosotros ni siquiera tenemos ningún sistema sofisticado como lo que los libios tienen de defensa antiaérea. En ese sentido somos un país indefenso frente a un bombardeo aéreo. El problema para los Estados Unidos comenzaría cuando el primer soldado norteamericano pusiera pie en tierra nicaragüense. Ahí la situación cambia porque nosotros somos más fuertes. 3 últimas preguntas antes de presentar a nuestros 2 invitados que le acompañarán en esta misma mesa. ¿Cuál ha sido el gran error, el error de los sandinistas? Nuestro más grande error, haber confiado en que los Estados Unidos podría tolerar una revolución en su traspatio, porque ellos llaman a Centroamérica su traspatio, es decir, lo que está detrás de su patio, lo que no vale la pena, las repúblicas bananeras, como nos han dicho siempre. Entonces unos pobres, desarrapados, ignorantes, descalzos, analfabetos, en determinado momento se levantan contra ese pasado de dominación y dicen que son independientes. Entonces nosotros creímos que los Estados Unidos, que es una nación civilizada, que produce la tecnología más refinada en el mundo, que está preparándose para conquistar el espacio o llevar la guerra al espacio, podría respetar esta decisión. Nos equivocamos rotundamente y aquí estamos pagando las consecuencias de ese error. ¿Usted sigue pensando que la libertad es lo más importante o está con Lenin
en que libertad para qué. No, para nosotros la libertad es irrestricta. Sí, los motivos de la libertad son éticos, evidentemente. Nosotros luchamos por principios éticos, por principios morales que son los de la justicia, que son los del cambio. Los principios de la justicia y del cambio en un país pobre son absolutamente necesarios. Y nosotros creemos que la libertad está ligada al cambio, pero la libertad para ejercer la plenitud debe recibir una oportunidad de plenitud. Última pregunta en esa primera parte. Usted, como cualquiera, puede imaginarse, usted y los nicaragüenses supongo que viven asustados, viven preocupados, ¿no? ¿Conoce la palabra miedo, Sergio Ramírez? No, nosotros no tenemos miedo, tampoco somos valentones, no andamos proclamando, aquí estoy, vengan, eso sería absurdo. Hemos dejado atrás eso que podríamos llamar ese síndrome del machismo latinoamericano. Nosotros estamos firmes y serenos, construyendo un país en medio de un enorme riesgo y dispuestos a afrontar las dificultades que sean necesarias. Preferimos la paz, pero no vamos a rechazar la defensa del país si se produce una agresión, cualquiera que sea la magnitud de esta agresión. Le voy a presentar a los dos invitados que están sentados con usted. Javier Rupérez es vicepresidente del PDP, del Partido Demócrata Popular. Él en la primera semana, junto a Óscar Alzaga, en la primera semana del mes de abril pasado, estuvo en un viaje en Centroamérica, visitó Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Buenas noches, Javier Rupérez. Hola, buenas noches. ¿Qué ha visto en Nicaragua? ¿Cómo observó a la población? Después de las palabras del vicepresidente del gobierno nicaragüense, es muy interesante que una persona que ha estado allí y que bueno, tiene unas ideas políticas que no son las mismas, por supuesto, que los sandinistas, nos diga qué es lo que usted ha visto. ¿Usted lo ha podido ver? Cuéntenos. Bueno, he visto poco. La verdad es que yo no querría dar una importancia desmesurada a mi observación porque fue limitada. Entre otros vi a Sergio Ramírez también. Pero las cosas que vi no me gustaron demasiado. Tengo que decir también que a mí el estar en esta situación me produce una cierta, o nos debería producir a todos los españoles una cierta dificultad, porque estamos hablando de temas, de cosas próximas, de cosas tan próximas como que españoles están muriendo en este momento en Nicaragua. Claro. Y lo digo también porque siempre que muere un hombre, muere algo de nosotros, ¿no? Sobre todo cuando muere a través de la violencia. En este caso concreto, el español que ha muerto es de Cuenca, es más próximo a mí, si cabe, porque también soy de la misma provincia. Pero lo que vi no me gustó demasiado, es decir, no me quiero detener en los temas puramente físicos, puramente materiales. Es evidente que la población vive bajo circunstancias materiales muy difíciles. Y ni siquiera quiero entrar tampoco en las condiciones bajo las cuales se producen esas dificultades materiales. Lo que sí observé fueron situaciones que me hacen pensar que los derechos humanos y las libertades fundamentales no tienen el respeto que debieran. Y de eso le hablamos al vicepresidente Ramírez. Incluso le enviamos una relación que nos habían dado nuestros amigos socialcristianos para esclarecer unos cuantos casos, algunos de muerte, y todavía no hemos recibido respuesta al respecto. No es una situación que yo calificaría de plenamente democrática. También podríamos entrar en lo que el mismo Sergio Ramírez calificaba ahora de las nociones de la democracia, de los ingleses. Recordemos que hubo un ministro español socialista hace poco tiempo que decía que los nicaragüenses no eran capaces de tener la democracia tipo Westminster, ¿no? Es un poco decir que los nicaragüenses no pueden tener nuestra propia democracia, y como yo creo que todos los hombres, como decían los grandes padres fundadores de la Revolución Americana, son capaces de tener los mismos derechos. También creo que los nicaragüenses, como los hondureños, o como los guatemaltecos, o como los salvadoreños, o como los costarricenses, son capaces de tener un parlamento elegido libremente, con unos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sus colegas socialcristianos nicaragüenses, esos fueron los que no concurrieron finalmente a las elecciones, es cierto? ¿Fueron ellos los que decidieron apartarse del proceso electoral? ¿Se han arrepentido, cree usted, de eso que hicieron? Debo decir que a medias. A medias. Pero ya es grave que se hayan arrepentido a medias, ¿no le parece? Es una pena, bueno, digamos. No, lo que pasa es que uno pues, a veces comete errores de juicio, errores de análisis. Eso nos ocurre a todos en algún momento. También a los sandinistas les ocurre lo mismo, ¿no? No, yo creo que, y incidentalmente, lo que sería bueno es que aquí estuviera Eric Ramírez, el presidente del Partido Social Cristiano, dialogando con Sergio Ramírez. No creo que sean primos, ni tenga nada que ver en la familia,
Pero ellos a medias se han arrepentido porque estiman que en un momento determinado pues sí hubieran podido recibir las partes limitadas que supone una cierta participación en la limitada vida parlamentaria. Pero el arrepentimiento no es total, el arrepentimiento simplemente es un reflejo de una situación en donde efectivamente, bueno, aquella participación no estaba todo lo garantizada que hubiera debido estar. Fíjese que a usted le va a parecer pues que es, digamos, que casualidad, ¿no? Pero es que hubo un representante de su partido, del PDP, que estuvo presenciando precisamente las elecciones en Nicaragua y él opina, usted lo puede poder ver ahora mismo. Yo he visto el proceso electoral muy correcto, teniendo en cuenta sobre todo las especiales circunstancias que concurren en este país en este momento. Y quizá el gran fallo que he visto es la ausencia de representación de la mayoría de los partidos políticos españoles, teniendo en cuenta sobre todo la presencia incluso de representantes del Partido Demócrata de los Estados Unidos, de la Unión Interparlamentaria, del Parlamento Europeo y de una serie de organismos en los cuales es parte España. Él parece ser que vio un proceso electoral que después muchos han considerado fraudulento, otros han considerado limpio, pero él estaba allí y dice lo que vio. ¿Qué tiene usted que decir? Yo sinceramente creo que lo que decía mi amigo y ex colega de partido, sí, porque en aquel momento ya no estaba en el partido, no es que le hubiéramos echado por no estar de acuerdo con nuestra evaluación de las elecciones, pero hay que recordar que hace muy pocos días en Guatemala los presidentes de los países centroamericanos han firmado un interesante documento que si tuviéramos tiempo sería bueno revisar brevemente. Una de las discusiones que han tenido los presidentes ¿Se está refiriendo a estípulas? Exactamente. Una de las discusiones que han tenido los presidentes centroamericanos sobre el tema era precisamente si la denominación con la cual se encabeza el documento, que es los presidentes centroamericanos, iban a ser los presidentes centroamericanos democráticamente elegidos. No se dice democráticamente elegidos. Es evidente que había unos cuantos que pensaban que algunos otros no estaban democráticamente elegidos. Y no lo digo por corregir intervenciones o manifestaciones que se han producido en otro momento, sino simplemente para decir que hay dudas razonables. ¿Qué respaldo comprobó que tiene el gobierno sandinista? ¿Pudo comprobar eso estos días? Es difícil decirlo, yo no insistiría tanto en el aspecto de los respaldos que pudiera recibir el gobierno sandinista. En un momento determinado, hace todavía pocos meses, 6 partidos políticos que están en Nicaragua, que están viviendo en Nicaragua, algunos dirían que están sufriendo en Nicaragua y que están participando en la vida política nicaragüense. El hecho, por ejemplo, de que el Partido Social Cristiano no esté en el Parlamento no quiere decir, como sabe bien Sergio Ramírez, que no estén participando en la vida política nicaragüense. Sometieron una propuesta de solución a la crisis de Nicaragua en la cual, entre otras cosas, se pedía precisamente la suscripción de un acuerdo entre los partidos políticos de la nación para la elaboración y cumplimiento de un nuevo proceso electoral. Yo no me corresponde a mí decir que los nicaragüenses tengan que pasar por un nuevo proceso electoral, pero lo que es evidente es que hay determinadas dudas, en las cuales yo ni entro ni salgo, no quiero calificar ni descalificar determinados procesos electorales, pero lo que es evidente es que estos partidos políticos opositores al sandinismo en Managua, en la acción política pacífica, tienen razones para pedir ese tipo de elecciones y entonces quizá pudiéramos comprobar exactamente cuál es el grado de apoyo que tiene el sandinismo, el gobierno y el grado de apoyo que tienen los demás partidos políticos. Vamos a hacer una pausa e inmediatamente les presentamos a nuestro tercer invitado. Luis de Sebastián, que es nuestro tercer invitado de esta noche, es economista, licenciado en Ginebra y fue vicerrector de la Universidad Católica de El Salvador. Ha vivido muchos años en Centroamérica, conoce muy bien esa zona, conoce Nicaragua y ha estado, el verano pasado ha sido el último viaje que Luis de Sebastián hizo a Nicaragua. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Lo mismo que he preguntado a Javier Rupérez, para usted en este caso, ¿qué ha visto, qué vio en ese último viaje a Nicaragua? Vi un pueblo más pobre, con un deterioro material, bueno, comparándolo con las veces anteriores, de hace 2 años, vi a la gente en más necesidad, más penuria, deterioro económico,
pero igualmente, como siempre, decididos a seguir, decididos a continuar su lucha, a defender su revolución, a enfrentar la amenaza exterior que tiene. Pero esos pueblos, el deseo de esos pueblos es acabar siempre en manos de la Unión Soviética. No, hombre, pero no. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Bueno, Como que no ya hicieron, están en manos. Pero los sandinistas no hicieron una revolución y murieron 20.000 hijos del pueblo de Nicaragua para caer en manos de nadie, ¿no? Eso así a priori se puede pensar que no piensan caer en manos de nadie, sino que luchan por su libertad, que luchan por salir de las manos en que están y no caer en manos de nadie. Ahora, yo creo que eso es bastante evidente. No tienen por qué caer en manos de nadie, si lo que quieren es salir de las manos que han estado durante tanto tiempo. Una cosa es que no tengan que caer y otra es que no caigan, ¿no? Porque hay analistas políticos que están observando que se está conduciendo a Nicaragua precisamente, digamos que arrinconándola, no dejándole otra salida que acabar con un proceso como el cubano, ¿no? Con un régimen comunista. Quizá pretenden hacer eso alguien, ¿no? Alguien que ya sabemos quién es, por supuesto. ¿Quién es? Bueno, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tiene evidentemente una política de generar una situación suficientemente grave y conflictiva para después poder acusar de que están acercándose allá a donde ellos mismos les están empujando. Sin embargo, todavía no les han empujado ni muchísimo menos tanto como ellos creen, porque si tú ves las ayudas principales que está teniendo en estos momentos en términos económicos, pues siguen siendo de América Latina y siguen siendo de Europa y Nicaragua, pues mal que bien, va pagando su deuda con la ayuda de gobiernos como el de México, por ejemplo, que es, creo, tengo datos aquí, el país individual que más créditos ha dado a Nicaragua hasta la fecha, hasta la fecha de las estadísticas, que debe ser agosto pasado. Bueno, y Europa pues se le sigue ayudando, de manera que está muy lejos todavía ese momento en el cual podamos decir que Nicaragua ha caído en brazos o en manos, no sé cómo caen los pueblos de la Unión Soviética. Javier Rupérez, esa visión de acusar a los Estados Unidos siempre cuando se trata de hablar, por ejemplo, en este caso de Nicaragua, ¿a usted a qué le suena? Bueno, yo creo que no soy Fernando Fernán Gómez, no creo en el maniqueísmo, por razones intelectuales y por razones políticas. El maniqueísmo tenía gracia desde el punto de vista literario, pero yo no, y tampoco estoy aquí ni para atacar especialmente a Nicaragua ni para defender a los Estados Unidos, pero lo que es evidente es que una actitud que consista sistemáticamente en decir que hay unos buenos, los sandinistas, y hay unos malos, que son los americanos, no puede ser ni siquiera estadísticamente cierto. Entonces vamos a establecer una serie de razonamientos y de comportamientos para que todos comprendamos exactamente dónde estamos. Yo también creo que no es cierto, ni siquiera estadísticamente, el pensar que los sandinistas tengan que caer necesariamente en manos de los soviéticos. Lo que sí es cierto, de todas formas, es que hay una situación que en este momento es insólita desde el punto de vista del conjunto de las naciones centroamericanas. Es decir, ¿por qué El Salvador está afirmando una determinada reforma muy profunda desde el punto de vista social y al mismo tiempo manteniendo la formalidad y la realidad de los parámetros de comportamiento democrático? ¿Por qué lo está haciendo exactamente igual Guatemala? ¿Por qué lo está haciendo exactamente igual desde hace ya muchos años que no lo están haciendo. Costa Rica? Es que no lo están haciendo. Bueno, lo que pasa es que eso es una de las cuestiones sobre las cuales nos tenemos que poner mínimamente de acuerdo. Es decir, a mí me parece que desde el punto de vista democrático, y yo entiendo que hay solo una democracia, la que consiste en elecciones generales, pero en con muchas respeto a los formas derechos diferentes. humanos. Claro, pero la que consiste en elecciones generales, parlamentos, respeto a los derechos humanos, y Esquipulas dice una cosa que a mí me parece realmente fundamental porque, entre otras cosas, está copiada de algo que decíamos en la Conferencia de Seguridad en Europa. Dice que la paz en América Central solo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo, que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho a todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias internas y entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos. Pero eso lo ha firmado también Nicaragua, ¿verdad? Eso es... Bueno, no, sí me parece excelente que lo firme Nicaragua y me parece excelente que además en el mismo texto Nicaragua acepte la constitución de un Parlamento centroamericano que esté elegido de acuerdo con elecciones directas, por sufragio universal directo y de acuerdo con planteamientos pluralistas, es decir, con concurrencia de diversos partidos políticos.
eso está firmado. Lo que me preocupa es que Daniel Ortega, si no recuerdo mal, acaba de hacer unas declaraciones diciendo que eso ya lo ha hecho Nicaragua. Y claro, yo no es que ponga en duda en absoluto la voluntad nicaragüense para cumplir los compromisos a los cuales se ha comprometido con su firma, pero ese tipo de declaraciones nos puede llevar a la situación insólita que tuvimos en España con Guinea Ecuatorial, en donde todavía bajo la dictadura España daba a Guinea Ecuatorial una constitución plenamente democrática, mientras que los españoles no podíamos acceder a esa democracia. No vaya a ser que los nicaragüenses voten para el Parlamento Centroamericano de una manera más o menos libre y no sean capaces de hacerlo para el Parlamento Nacional. ¿Algo que añadir? Bueno, sería volver a la discusión de comparar las elecciones que ha habido en Centroamérica en estos últimos años, y yo no sé, ni hay tiempo. Lo malo es que no nos ponemos de acuerdo sobre los hechos. Es evidente que las interpretaciones, bueno, cada cual la da desde su horizonte interpretativo, pero es que los hechos son lo que todavía en este país tenemos que llegar al fondo de la cuestión y analizar a fondo los países, y no quedarnos en las etiquetas ni en las palabras. Porque claro, en las elecciones en Guatemala y en El Salvador, bueno, ¿qué pasó allí? Allí había en el momento de las elecciones unos ejércitos con una capacidad de actuar al margen del Ejecutivo y de las voluntades de los demócratas cristianos absolutamente fascinante, que sembrando un miedo en el país, una congoja en el país, que no se puede decir que los sandinistas tuvieran una cosa parecida. No, pero yo no digo, es muy difícil efectivamente entrar en la calidad respectiva de las elecciones, pero yo lo que sí digo, y me permito también corregir a Sergio Ramírez, no se puede decir que los sandinistas, los nicaragüenses sandinistas, sean los auténticos profetas de la independencia y que los demás países latinoamericanos no lo sean, porque de sus palabras previas... No, yo no he dicho eso. Algo en ese sentido se deducía. Es decir, nosotros no somos profetas de nadie. Nosotros lo que estamos diciendo es que Nicaragua está dando un ejemplo de valentía y de coraje frente a un poder interventor como es el poder de los Estados Unidos. Ahora, eso no está en la teoría, sino en la práctica de todos los días. Enfrentarnos a los Estados Unidos nos ha costado ya 12.000 muertos en Nicaragua. Eso quiere decir que España, en un enfrentamiento igual, tendría que haber dejado ya 250.000 muertos, 500.000 de heridos, 60.000 lisiados de guerra. Tendría que haber perdido 2 billones de pesetas en destrucción material de cooperativas, de silos, de almacenes, de carreteras, de puentes. Tendría que haber perdido España 300.000 millones de pesetas solo por efecto del bloqueo comercial de los Estados Unidos. Esos son hechos, no palabras. Estamos hablando de los Estados Unidos y aquí llegan las palabras de su presidente, de Ronald Reagan, sobre la revolución sandinista. La revolución sandinista en Nicaragua resultó ser un simple intercambio de un grupo de dirigentes autocráticos por otro. Tan pronto como se obtuvo la victoria, un pequeño clic despojó a los que habían tomado parte en la revolución de tener voz alguna en el gobierno. Humberto Ortega, ministro de Defensa, declaró que el marxismo-leninismo sería su guía, y así ha sido. Señor Ramírez, ¿algo que decir a estas palabras que usted se debe conocer ya de memoria, ¿no? Que las ha oído tantas veces? Bueno, son palabras de un profeta. Si el presidente Reagan sí es un verdadero profeta, solo que de la mentira, ¿no? Son clichés que se usan en contra de mi país, que no puede compararse, por supuesto, ni en riqueza ni en poderío a los Estados Unidos de América. De manera que, bueno, esas palabras nosotros las escuchamos todos los días y contra ese tipo de palabras es que combatimos. Luis de Sebastián, usted que ha estado allí, que incluso habrá visto muchos niños, los habrá visto de cerca, ¿los norteamericanos, los gringos, son realmente odiados en Nicaragua? No, yo creo que no. Es decir, en Nicaragua, como en todos los países de América Latina, hay una relación dialéctica muy curiosa de amor y de odio hacia ese gran país del norte, ¿verdad? Yo tampoco, déjame decir algo sobre esto del maniqueísmo, yo tampoco creo que todos los norteamericanos o que el pueblo norteamericano sea el mal y los sandinistas son el bien. De hecho, el señor Ramírez ha dado un dato que lo daba también ayer en un editorial de un periódico de aquí, que decía que el 68% de los norteamericanos no están de acuerdo con lo que Reagan hace en Nicaragua. Por lo tanto, yo no digo que los norteamericanos sean los malos, y los sandinistas lo saben. Y en Nicaragua hay muchísimos norteamericanos. Hay norteamericanos trabajando en todos los ramos del país, y la gente, los nicaragüenses saben que hay
hay norteamericanos muy buenos, norteamericanos que les entienden, que les apoyan, pero también sabe que hay otros norteamericanos que sí que se les puede separar, porque están pidiendo que el Senado, que el Congreso apruebe 100 millones para las bandas que están matando a sus hijos. Y eso sí que tienen claro dónde está la línea del bien y del mal. Pero en el himno de su país hay un cierto fomento de ese odio hacia los americanos. ¿Por qué? Nosotros decimos el yanqui enemigo de la humanidad, no el pueblo de los Estados Unidos enemigo de la humanidad. Los yanquis, el yanqui armado con botas, nos invadió en 1858, nos invadió en 1912, nos invadió en 1927 y nos quiere invadir otra vez. Con el pueblo norteamericano nosotros no tenemos ninguna inquina, nosotros no somos antinorteamericanos. Nosotros consideramos al pueblo norteamericano un aliado de la lucha nuestra para asentar en Nicaragua una verdadera independencia. Han pasado por Nicaragua más de 12.000 ciudadanos norteamericanos desde el triunfo de la revolución y ellos son nuestros mejores propagandistas cuando vuelvan a los Estados Unidos. Además no son miembros de partidos radicales, no son miembros del Partido Comunista de los Estados Unidos, son maestras de escuela, son pequeños granjeros, son dirigentes sindicales, dirigentes comunales, médicos que van allá, ven y vuelven a contar lo que vieron. Creo que los norteamericanos pueden entrar en Nicaragua sin visa, ¿no? ¿No es cierto? No, no requieren visa para entrar. Desde que se impuso restricciones a los nicaragüenses para entrar a los Estados Unidos, nosotros quitamos cualquier restricción a los norteamericanos para entrar a Nicaragua. Ahora se vuelve a hablar de invasión, incluso se da la fecha del próximo verano. Señor Rupérez, ¿usted ve alguna justificación moral o legal para esa invasión de los Estados Unidos a Nicaragua? Yo nunca he visto ninguna justificación moral por la utilización de la violencia, en lo privado y en lo público. Y tengo algunas razones personales para creer que eso es así, pero aunque no las tuviera, seguiría diciendo exactamente lo mismo. La violencia es siempre injustificable. Y en alguna ocasión lo hemos dicho y lo he dicho claramente. No, a mí lo que me preocupa, porque hay violencia en Nicaragua, y Sergio Ramírez lo sabe, y violencia que no es únicamente la proveniente de una determinada amenaza de la invasión, que a veces, y seguramente él también lo sabe, está siendo explotada a efectos propagandísticos, sino violencias de determinados aparatos que provienen del gobierno o que provienen de la obediencia al Estado. Pero de la policía, por ejemplo, de aparatos policiales. Hay obediencia, hay violencia de la policía, hay violencia moral, hay violencia psicológica. Pero hay torturas, por ejemplo. Una comisión, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Nicaragua, dice y denuncia casos de torturas. Y no, eso yo no lo puedo aceptar. Pero, yo no. No lo puedo aceptar porque una de las cosas que yo defiendo como humanista, como nicaragüense, es que nosotros no practicamos la tortura en Nicaragua. Y esto está reflejado en los informes de todas las comisiones de derechos humanos que han pasado por Nicaragua, Amnesty International, la Comisión de Juristas. ¿Ha reconocido que ha habido casos de tortura? No, ha reconocido que ha habido plazos ilegales de detención de reos que están más allá del tiempo requerido sin ser pasados a sus jueces, pero que haya tortura sistemática en Nicaragua ha sido negado por todas las comisiones de derechos humanos. El señor vicepresidente se prestaría, y se lo digo sinceramente, porque a mí me parece que esta discusión en el fondo pues nos lleva a un lugar sin salida. ¿Usted estaría dispuesto, y no soy yo el que la debe ofrecer, sino en todo caso Mercedes Milá y esta casa, a venir a esta casa y ante estas mismas cámaras de televisión discutir con Eric Ramírez sobre estos temas? Porque al fin y al cabo los datos yo los tengo y yo no quiero constituirme en acusador suyo. Simplemente a mí me gustaría que en un momento determinado, y cara a los españoles que están viviendo la experiencia nicaragüense como si fuera algo realmente suyo, estos temas fueran clarificados de una vez para siempre. Yo le hago un ofrecimiento mejor. Yo le hago un ofrecimiento mejor y se lo hago aquí de manera oficial en nombre del gobierno de Nicaragua. Y es que Eric Ramírez, que es el presidente del Partido Social Cristiano, que no está en el Parlamento porque no cometieron el error, según ellos han reconocido, no ir a las elecciones. De error. Yo invito al señor Eric Ramírez a discutir este tema en la televisión de Nicaragua, no en la televisión española. Podemos hacerlo allá por todo el tiempo que sea requerido y con podemos plenas programarlo. garantías personales. Bueno, no le vamos a hablar la voz. Legales. ¿Qué quiere decir con plenas garantías, señor Pérez? Quiere decir con plenas garantías, exactamente. Sí, que no le vamos a hablar la voz, que no vamos a poner a Eric Ramírez a hablar y a hablar a otra persona a favor del Frente Sandinista. Y que no va a tener consecuencias ni previas ni posteriores. Bueno. Pero yo lo que quería añadir era una cosa que a mí sí me preocupa y que en este caso no está saliendo aquí y que es una coincidencia objetiva entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno sandinista. Y es que existe el peligro perfectamente visible en que sandinistas, nicaragüenses gubernamentales y americanos se pongan de acuerdo en la neutralización estratégica de Nicaragua, a costa
de los derechos humanos de los nicaragüenses. Y esa es una de las amenazas y de los peligros más graves que se puede imaginar, que yo puedo imaginar, porque al fin y al cabo, si a mí me interesa Nicaragua, no es porque ustedes ofrezcan garantías estratégicas a los Estados Unidos en el sentido, no, que digan los nicaragüenses sandinistas, no se preocupen, americanos, nuestro territorio no va a ser utilizado nunca en contra de ustedes. A cambio, ustedes me dejan mano libre para hacer lo que yo quiera dentro de Nicaragua. Un momento. Nosotros no le estamos pidiendo eso a los Estados Unidos. En ese tipo de convenios nosotros no podemos entrar con nadie, menos con los Estados Unidos, ni con la Unión Soviética, ni con ningún país. Eso significaría que nosotros vamos a asegurar la soberanía del país a cambio del sacrificio de la población. ¿Cuál población? Yo soy nicaragüense, yo no soy marciano. Y el Frente Sandinista está formado por nicaragüenses y los que combaten en los frentes de batalla son nicaragüenses. Entonces quiere decir de que esta es una imagen que me parece que viene mucho de la Guerra Fría. Un país con una gran cárcel, con cercados, con perros, con alambres, con reflectores y una población encadenada y encarcelada adentro. Me parece que esa es una imagen que no tranza con la realidad de ninguna manera. Es que le decía, señor Rupert, le he dejado con la palabra en la boca, ahora se la vuelvo inmediatamente a dar. Es que hay unas palabras, de nuevo, del presidente de los Estados Unidos de América que me parece recordar del vídeo, que no dan para nada la impresión de que puedan ponerse de acuerdo un país y el otro. ¿Quiere que las veamos y a continuación inmediatamente puede usted responder? Vamos con ellas. El gobierno sandinista es una dictadura del terror. Muchos de los que habían peleado junto a los sandinistas vieron traicionada su revolución. Se les negó un puesto en el nuevo gobierno. Algunos fueron encarcelados y otros expulsados. Miles de los que lucharon con los sandinistas se han levantado en armas contra ellos y ahora se les llama los contras. Luchan por la libertad. Lo que los sandinistas han hecho a Nicaragua es una tragedia. Precisamente sobre esas ideas, sobre la actitud de los Estados Unidos, mejor dicho, Julio Cortázar, también tenía sus propias ideas y las expuso en ese programa del que yo les hablaba antes, que compartió con Ernesto Cardenal y también con Ricardo Utrilla, Una noche en televisión. Con mucha frecuencia. Los Estados Unidos manejan ahora su tentativa de agresión y sus explicaciones de agresión en toda América Central, no solo en Nicaragua, con argumentos de tipo político, restaurar la democracia, por ejemplo, volver a instaurar la democracia. Ellos que en Nicaragua fueron los cómplices y los protectores de los dos Somoza, padre e hijo, durante 45 años, que los tuvieron en el poder porque les convenía. Es que hay una cosa que se olvida, de que se hablaba mucho hace 20 años, ahora no sé por qué no se habla nunca, y es del dinero. Lo que hay detrás de eso se llama dólar. Los Estados Unidos no quieren perder su traspatio. Lo han poseído demasiado tiempo, han explotado demasiado tiempo América Central y no lo quieren perder. Entonces es muy fácil inventar una plataforma política como la señora Kirkpatrick, que dice que hay que restaurar la democracia. Tiene el cinismo de decir eso con respecto a Nicaragua. Lo que hay detrás de eso es eso que es simplemente el capitalismo norteamericano, en su forma más repugnante y más cínica. ¿Usted cree, señor Rupérez, que dos personas, dos posturas tan opuestas pueden llegar a ponerse de acuerdo en algo? Mire, pregúnteselo a los americanos y a los sandinistas. Yo no participé en las conversaciones que tuvieron los sandinistas en Manzanillo. Pero es que ha sido usted el que digamos, ha dicho que esa era la cosa que le preocupaba tanto. El análisis... No, claro que me preocupa. Claro que me preocupa. A mí lo que me preocupa es la situación del nicaragüense en Nicaragua. A mí lo que me preocupa es la situación del nicaragüense con nombres y apellidos que sufre faltas de libertad. A mí lo que me preocupa es la situación de la prensa, un periódico que se llama La Prensa en Nicaragua, que diariamente está sometido a censura. Y la argumentación de, la argumentación de que está en guerra, llega un momento en donde, claro, es una pescadilla que se muerde la cola. A mí lo que me preocupa es que la gente no tiene suficientes cosas que comer. Y yo no quiero ofender a Sergio Ramírez porque Sergio Ramírez en muchos sentidos es la cara buena del régimen y él lo sabe perfectamente. ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿Como al policía bueno cuando hay policía bueno y policía malo? Pues ¿o al terrorista bueno cuando hay terrorista bueno y terrorista malo? Yo algo de eso sé, pero no es Sergio Ramírez el que encarna esos prototipos, sino simplemente es un hombre que tiene una tradición literaria, tiene una tradición civil, tiene una tradición de hombre de letras y tiene una tradición también de relativa, si me lo permite, de relativa falta de poder político porque no está dentro de la cúspide que forman los comandantes sandinistas. Yo lo que quiero decir es que a mí lo que me preocupa al final y lo que nos debería preocupar a todos, y seguro que a él le preocupa, me gustaría que le preocupara a todo el mundo del gobierno sandinista, es la situación concreta del nicaragüense concreto en sus libertades, en sus derechos. Bueno, yo antes que nada, usted no tiene tanto poder como su cargo indica, ser
Es decir, ser segunda persona dentro de un país en el organigrama, en su caso no es tener poder. Bueno, no voy a ponerme a discutir aquí cuánto poder tengo yo en Nicaragua. Ojalá no tuviera ninguno, a mí no me gusta el poder, ¿no? Ojalá no tuviera ninguno. El poder que tengo no es el poder de una persona buena entre malos. Esa clase de elogio yo no lo acepto. La revolución sandinista está basada en valores éticos. Nosotros somos morales, somos éticos, estamos transformando la realidad de la historia de un pueblo por amor a ese pueblo. De manera que yo no me voy a colocar entre malos como un bueno. Eso sería un elogio atroz para mí. La revolución en Nicaragua se hizo con sangre. Esos malos de la película que dice el presidente Reagan, que estamos hundiendo al país en la tragedia, en la ruina, esa gran cárcel que se nos quiere pintar, esos hombres lucharon desde la clandestinidad, muchos de ellos quedaron en el camino, dieron su sangre y ahora estamos gobernando un país pobre, un país destruido, pero que lo vamos a sacar adelante. De manera que aquí sí, yo sí soy maniqueo, nosotros somos los buenos de la película. Ese señor que apareció ahí es él, diciendo que nosotros somos responsables de crímenes, es el malo de la película. Y aquí, ser el bueno de la película, el malo de la película, depende simplemente del poder que se nos esté echando encima. ¿Cómo podemos hablar nosotros de injusticia en una relación por parte de Nicaragua con los Estados Unidos cuando nosotros somos el país agredido? Nosotros no estamos combatiendo en las calles de Nueva York, nosotros no estamos desembarcando hombres en Texas. Son los Estados Unidos los que han traído la agresión contra mi país, a nuestras fronteras, dentro de nuestro territorio. Eso es lo que ha producido la sangre, el terror, la miseria, el hambre. Claro que en Nicaragua hay hambre. Yo quisiera saber cuál es el país del mundo que ha podido soportar una guerra de agresión con prosperidad y con alimentos para todas las personas sin tener que distribuir los pocos alimentos entre los combatientes en los frentes de batalla, los niños, los ancianos y la población civil. Esa situación sería la utopía y nosotros estamos lejos de conseguirlo. La verdad, de todas maneras, Luis de Sebastián supongo que tiene muchas cosas que decir y está muy callado ahí en la esquina, pero hay un momento para recordar a personas que estuvieron con la revolución. En este sentido, lo que Sergio Ramírez está diciendo no sería totalmente cierto, es decir, que ustedes son los buenos, no sería totalmente cierto, porque hay personas que estuvieron con ellos al principio, pero que ya no lo están. Y desde luego no se puede meter en el mismo saco a todos los contrarrevolucionarios. Renuncié de la Junta casualmente porque no era mi conciencia lo que me estaba dictando, porque no se estaban cumpliendo los puntos que se me habían ofrecido y también porque yo ya veía que esto no era lo que nosotros necesitamos para Nicaragua. Entonces ahora yo pongo todas mis esperanzas como nicaragüense en que el comandante Daniel Ortega sepa encontrar el reto histórico que tiene de frente, que sea presidente de Nicaragua, que sea nicaragüense antes que sandinista, que piense primero en el Estado-Nación de Nicaragua, que reconozca que 5 años de gobierno, del cual yo participé y asumo la responsabilidad, la parte de culpa que me corresponde, ha llevado a Nicaragua a un estado de absoluto desastre, caos económico, un pueblo dividido por el odio, rodeado de vecinos que nos tienen desconfianza. Vamos a seguir en ese drama donde mueren los niños, donde mueren los nicaragüenses, los hijos de los campesinos, donde tenemos decíamos, por ejemplo, que nosotros nos íbamos a independizar de los gringos. Dios mío, jamás en la vida hemos sido tan dependientes de los gringos como somos ahora, porque por cometer la torpeza de ponernos a coquetear con el otro lado, lo que hemos conseguido es que ahora habrá paz en este país, desgraciadamente, si los gringos quieren, y habrá guerra si desgraciadamente los gringos quieren. Entonces salgámonos de ese conflicto, librémonos de los gringos, librémonos de los cubanos, librémonos de los soviéticos, seamos nicaragüenses. Señor Ramírez, este hombre y Violeta Chamorro hablan con sensación de que están verdaderamente creyendo en lo que dicen. ¿Estuvieron con ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos no son los malos de la película. Bueno, en una película hay distintos papeles, hay buenos, hay malos y hay otras personas que actúan en la película también. Yo creo que en el caso de doña Violeta, bueno, yo le tengo mucho respeto personal. Ella no es un político, una política. Y en el caso de don Arturo Cruz... Pero ella estuvo en la Junta desde el 79. Sí, estuvo, claro, y se retiró, según ella misma dijo entonces, por razones de enfermedad, por razones de salud personal. Y en el caso de don Arturo Cruz, bueno, él está ahora
en la cúpula de la dirigencia contrarrevolucionaria. Él es un dirigente de muchas convicciones católicas que siempre dijo que jamás apoyaría el uso de la violencia, y ahora, bueno, él dirige a las tropas de la Guardia Somocista que quieren recuperar el poder en Nicaragua, pero ojalá pudiera rectificar y volver a esos principios morales que ahora ha abandonado. Esos contrarrevolucionarios, esas personas que están en los grupos contras, bueno, sabemos que Eden Pastora ha dejado, parece ser, las armas definitivamente, después de haber luchado con ustedes, después contra ustedes, y ahora ya parece que se retira. Ustedes, por ejemplo, si ellos decidieran abandonar las armas, ¿les permitirían vivir en Nicaragua y tener libertad en el sentido de poder, pues no sé, publicar sus propios diarios, editarlos, hablar en televisión, acudir a las elecciones libremente? ¿Tendrían ese derecho? Sí, claro, en Nicaragua existe una ley de amnistía, que ya tiene un año de existencia. Esta ley de amnistía se han acogido hasta ahora unas 1.700 personas, ex miembros de las bandas contrarrevolucionarias que están viviendo tranquilamente en sus hogares. Lo que pasa es que la mayoría son campesinos. Y por lo tanto no hacen mucho ruido cuando dejan las armas y se acogen a la ley de amnistía. Pero si Eden Pastora se acoge a la ley de amnistía, puede regresar a Nicaragua, o don Arturo Cruz puede regresar a Nicaragua si abandona la lucha armada y se acoge a la ley de amnistía. Para nosotros la amnistía no tiene excepciones. Amnistía, amnesia, olvido. Luis de Sebastián, perdón por ese abandono ahí al fondo de la mesa. No importa. La Iglesia, bueno, ¿cómo es? Hablaba antes, Sergio, hace un momento Sergio Ramírez, de que Arturo, este hombre, ¿cómo se llama? Cruz, perdón, era católico, muy católico. Bueno, la Iglesia ha tenido tremenda importancia en Nicaragua. Podríamos hablar del cristianismo revolucionario, de la importancia de la teología de la liberación, incluso más que del marxismo. ¿Cómo se divide el clero allí? Pues el clero se divide como están divididas las fuerzas políticas. Es decir, el clero también participa de la vida de la sociedad, de la vida de las gentes y de los conflictos sociales. Yo quiero decir una cosa aquí sobre esta gente. Voy a ser muy breve y muy rápido. En una revolución donde se tiende a que haya democracia, no solo formal, sino también económica, donde son necesarios hacer reformas. Y reforma es una palabra abstracta, pero en concreto significa que la propiedad y la riqueza tienen que ser repartida. Y claro, aquellos los cuales tienen que repartir, naturalmente se oponen. Y Robelo, por ejemplo, es muy lógico que se oponga a unos repartos de su riqueza. Yo lo entiendo así. La Iglesia ha estado en una gran parte con la propiedad, porque viven de la propiedad, han vivido de las limosnas de los ricos y de los poderosos. Entonces, lógicamente, cuando se oponen, cuando en la Iglesia también llegan estas tensiones, cuando hay que repartir, cuando hay que reformar, cuando hay que hacer justicia social, hay una parte del clero que resiste esta reforma, que resiste esta división. Entonces hay unos sacerdotes, unos obispos, el cardenal, que se alinean con aquellos que están, digamos, sufriendo las consecuencias de la reforma y de la distribución del ingreso y de la riqueza. Y es una postura ideológica, evidentemente que sí. Y bueno, pues la mayoría del pueblo no está en esa línea. La mayoría del pueblo está naturalmente con esto que se ha llamado el cristianismo revolucionario. Hay mucha gente que no lo tiene claro porque aclaman al Papa, pero también aclaman a Monseñor Romero y están con la teología de la liberación, etc. O sea, la situación es, digamos, no es así absolutamente clara, pero lo que sí que se puede decir es que para la mayor parte de los nicaragüenses no hay ningún problema en apoyar la revolución y ser cristianos. Dos o tres cosas, Mercedes, porque en la brevedad del tiempo. Cuando Óscar Alzaga y yo estuvimos en Nicaragua, en Managua, hicimos una petición formal al gobierno nicaragüense para que nos permitiera visitar a una serie de presos democristianos que están todavía, que yo sepa, presos. No obtuvimos nunca ese permiso. Segundo, una de las vicepresidentes del Partido Social Cristiano nicaragüense, Azucena Ferrey, hace poco tiempo ha dirigido una larga carta a Daniel Ortega, carta dura y acusatoria que yo sepa no ha tenido respuesta. Azucena Ferrey vive allí en Managua, como Eric Ramírez, como tantos otros. Tercero, lo que dice Luis en estos momentos. Bueno, yo no es que haya venido cargado de citas, pero hay una que a mí me ha impresionado mucho desde hace bastantes meses, que es de Mario Vargas Llosa, y dice que la libertad es inseparable de la justicia social y que quienes las disocian para sacrificar la primera con el argumento de alcanzar muy pronto la segunda son los verdaderos bárbaros de nuestro tiempo. Y una última precisión, por no seguir citando
a Vargas Llosa, que tiene cosas sabrosas que decir al respecto. El gobierno español ha concedido asilo político a nicaragüenses que han sido funcionarios del gobierno sandinista. La concesión del asilo político, como bien sabemos, y nosotros lo hemos experimentado, se produce porque en el país de origen se dan condiciones, y así lo estima el país que otorga el asilo político, que no son asimilables a unas de libertad. Eso lo ha hecho el gobierno socialista español. Señor Ramírez. Yo creo que ese argumento sí ya me deja anonadado. Por el hecho de que el gobierno español le ha dado asilo a 2 o 3 personas, eso quiere decir que Nicaragua... Pero dígales que el gobierno francés ha dado asilo político a otras personas. Ya no. Yo creo que es un argumento demasiado... ¿A qué personas ha dado asilo político? Algunos españoles que están ahí. Bueno, es que... Yo creo que no se puede juzgar un sistema democrático por el hecho que 2 o 3 personas soliciten asilo y el país asilante califique que está justificado. No, pero es una evaluación sobre situaciones. Yo no ni entro. En todo caso, antes ha dicho también que habían tratado de llegar a Daniel Ortega a través de una carta que parece que no ha contestado y de una serie de peticiones de ellos de ver a unos presos. La señora Azucena Ferrey, que es funcionaria o dirigente del Partido Social Cristiano de Nicaragua, ha dirigido una carta al presidente Ortega exigiéndole que renuncie. Por eso el presidente no se la ha contestado. Que conteste diciendo que no renuncia, pues tampoco es tan difícil, ¿no? Y en cuanto a la petición de ellos de ver a unos presos en la cárcel, a Óscar Alzaga y a él, ¿por qué no fue? Bueno, ellos estuvieron muy poco tiempo en Nicaragua. Pero no es cuestión de tiempo. Nosotros no tenemos planes listos para que visitantes extranjeros puedan ir en corto tiempo a las cárceles. Eso no está en nuestras guías de visitantes del país. Es un asunto que, como en todas partes del mundo, tarda su tiempo tramitarlo. Si aquí el amigo Pérez regresa a Nicaragua, yo me comprometo personalmente a buscar la oportunidad de que él visite a sus amigos prisioneros en Nicaragua, si es que están allá todavía y no han sido puestos en libertad. Por último, y esta sería mi última pregunta, porque el tiempo ha terminado completamente, y sería para el vicepresidente de Nicaragua. ¿Para cuándo su constitución? Diciembre. Nosotros estamos ahora en el periodo de cabildos abiertos. Son asambleas populares que se están celebrando en todas las poblaciones del país, donde los distintos sectores, de todos los sectores del país, tienen oportunidad de opinar sobre la Constitución. Nosotros estaremos en la Asamblea Nacional debatiendo el borrador final de la Constitución, el proyecto final, y en enero de 1987 nosotros tendremos una Constitución que va a garantizar en su parte fundamental, en los primeros 10 artículos, el pluralismo político, el no alineamiento internacional y un régimen de economía mixta. Es una Constitución que va a contemplar la existencia de distintos poderes en el Estado, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y un cuarto poder que será el poder electoral, con interdependencia e igualdad entre todos estos poderes. La Constitución va a contemplar la elección de un presidente cada 6 años y de un vicepresidente, la existencia de partidos políticos que podrán competir en estas elecciones libremente por el poder, va a contemplar la elección de una asamblea legislativa. Los 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a ser electos por la Asamblea Nacional. Estas son las previsiones de la Constitución y esperamos que la Constitución política del país sirva para institucionalizar, pese a la guerra, pese a la agresión, pese a todas las dificultades que el país está sufriendo, sirva para institucionalizar la vida democrática en Nicaragua. No hay ninguna confusión entre el partido y el ejército o el gobierno en la nueva Constitución. ¿Cuál partido? El partido sandinista, el FSL. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es un partido más que en este momento está en el poder. Que será tratado en régimen de absoluta igualdad con todos los demás partidos. Sí, claro, a la hora de las elecciones que nosotros aspiramos a ganar, porque yo creo que aspirar a ser reelecto no es un delito, ¿no? Y el ejército no tendrá ningún tipo de cualificación fuera de la de ejército nacional. Sea un ejército profesional que se llamará sandinista, claro, porque Sandino es nicaragüense, es la figura nacional, y el ejército sandinista es el heredero del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que luchó contra la intervención extranjera en 1927, pero va a ser un ejército profesional y que no está ligado a ningún partido político. Bueno, esas son nuestras esperanzas, poder llevar adelante una constitución política que garantice el sistema democrático en Nicaragua, si el tiempo y Reagan lo permiten. Si no han desaparecido antes, como usted dijo, que era lo que deseaban los Estados Unidos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Y nuestro deseo en este momento, por encima de todo, es que Nicaragua, ese pueblo hermano,
solvente, solucione todos sus problemas. Con el recuerdo emocionado de Julio Cortázar, al que hemos dedicado este programa de hoy, al que tanto nos gustaría que hubiera estado aquí entre nosotros, tenemos que terminar. Y terminamos les emplazamos hasta la próxima semana, que ya será el mes de junio, un mes cargado de acontecimientos con las elecciones generales y el Mundial de Fútbol. En cualquier caso, ustedes ya conocen nuestra cita. Siempre que ustedes quieran, nos vemos jueves a jueves.